Hola compañeros y compañeras. Seguimos en esta clase en la cual platicamos, independientemente de las páginas del libro, de cómo fue el desarrollo político y económico de México a lo largo del siglo XX, concretamente entre 1940 y 1970. Ahora ya estamos viendo los finales, de hecho, esta sería ya la última, el último par de clases que meteré en un solo video, eh, que seguirán esta sucesión de temas, ¿no? Y después regresaremos a hablar de ya basados en el libro, ¿no? Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que para 1970 se habían descubierto reservas de petróleo en México. Esto en el contexto de una crisis internacional de falta de hidrocarburos debido a que justo después de la guerra de Yom Kippur entre Israel y la Liga Árabe, la Liga Árabe decidiera dejar de suministrar petróleo a los países occidentales. Esto se le llamó el bloqueo, ¿no? El bloqueo del petróleo. En este contexto, como les iba diciendo, México encontró petróleo en el sexenio de Luis Echeverría, que empezó en 1970, aunque no fue sino hasta 1976 que en el sexenio de José López Portillo se decide apostarle al petróleo. Como hemos platicado, en la década de 1900, perdón, en el sexenio de 1970, lo que experimentó México no fue una continuación a la constante alza del Producto Interno Bruto anual, sino un estancamiento de la economía debido justamente a los efectos de la crisis internacional del petróleo, ¿no? Entonces, para 1976, cuando López Portillo decidió apostarle al mismo, México no se encontraba en las condiciones de hacer una apuesta, de generar la inversión necesaria para hacer dicha apuesta. Así que o sea, el gobierno de López Portillo, confiado de las ganancias que traería el haber encontrado reservas de petróleo en o sea, en un momento de aumento y de demanda y sobre todo de disminución de la oferta a nivel global, lo que hizo López Portillo fue pedir prestado a otros países, sobre todo a Estados Unidos. Pidió prestado capital porque desde su perspectiva era simplemente cuestión de tiempo para que México viera los efectos de, de esa inversión convertidos en un alza impresionante de la economía al vender el petróleo, ¿no? Lo que ocurrió, o sea, y justo lo que se esperaba que ocurriera fuera, era un avance económico del país sin comparación alguna a nivel, vamos, en todo el siglo XX, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Miren, les cuento. Como no había petróleo a nivel internacional, si bien México lo que decidió fue invertirle al mismo, al encontrar estos yacimientos de petróleo, el resto de países no tenían más oportunidad eh, que pagarle a México eh, precios altísimos por el petróleo que estaba vendiendo, debido a que la oferta era muy baja y que la demanda era tan alta, ¿no? Entonces los países tuvieron que optar por una política de austeridad, es decir, disminuyeron su demanda del petróleo. Lo que intentaban, en consecuencia, era utilizar, ¿cómo sería? Como maximizar el uso
del petróleo que ya poseían y comprar tan poco como pudieran, importar tan poco como pudieran. Esto, o sea, para México fue un cambio de reglas porque México decide invertir dinero que ni siquiera tenía en un negocio en el cual las condiciones al principio eran de mucha demanda y poca oferta y de pronto se encuentra con un, con un contexto de poca demanda y poca oferta. Y esto empeora todavía más porque la oferta termina por aumentar. No solo la demanda disminuyó, sino que la oferta aumentó cuando se encontraron nuevos yacimientos de petróleo en otros países además de México. Entonces, en este momento México se encuentra en una encrucijada muy fuerte que es, acabamos de invertir una parte bien importante de nuestro Producto Interno Bruto al petróleo. En este momento, o sea, vamos, en el sexenio entre el sexenio de Echeverría y López Mateos, perdón, y López Portillo, hubo un momento en el cual el 60% del Producto Interno Bruto lo generaba la extracción y distribución del petróleo. Entonces en ese momento México dependía de una forma fortísima del petróleo. Y ahora tenía una cantidad, o sea, tenía cantidades altísimas de petróleo que solo podía vender a precios demasiado bajos. Porque no solo el resto de países no quería comprar petróleo, sino que habían otros países que inclusive ya estaban vendiendo petróleo. En esta encrucijada tan difícil que se encuentra México, Estados Unidos termina por rematar la cuestión, pues como Estados Unidos también se ve afectado por la crisis del petróleo a nivel internacional, lo que hace es alzar las tasas de interés a los préstamos que le había hecho a México. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento llegó Estados Unidos y le dijo a México, oye, ¿ves todo el dinero que me debes? Bueno, pues necesito que me lo pagues ahora mismo. Y México obviamente no tenía nada de ese dinero. En realidad, el dinero que tenía México ya lo debía. Así que México le dice, bueno, no tengo la capacidad de prestarte ahora, de pagarte ahora mismo. A lo que Estados Unidos contestó, está bien, si no me pagas en este momento, me puedes pagar después. No obstante, como necesito dinero, lo que tengo que hacer es aumentar las tasas de interés. O sea, que el dinero, o sea, ¿cómo sería? El precio que yo te estoy cobrando por prestarte dinero va a ser mucho más alto. Entonces puede que yo te preste 50 millones, pero tú tendrás que pagarme ya no, vamos, 25 millones extra por el, eh, vamos, por los intereses, sino que ahora me vas a tener que pagar 75 millones extra por los intereses, debido a que no me puedes pagar el dinero que me debes en este momento. Y entonces o sea, nuestro país lo que experimentó fue un aumento excesivo, ridículo de la deuda externa. Es precisamente en este momento que la deuda externa del país crece a niveles exorbitantes, ¿no? Y entonces los inversores dejan de confiar en México. Acuérdense ustedes que hay un sistema internacional de apoyo, que sería el el mercado financiero, en el cual si aún, por ejemplo, si a las empresas de un país le están yendo bien y están creciendo, hay capitalistas que decidirán prestarle dinero a estas empresas para que éstas puedan invertir cuanto antes y acelerar su crecimiento, ¿no? Pero muchas veces estas empresas terminan dependiendo en una medida bastante alta de este capital financiero que están recibiendo del exterior, ¿no? Y si a estas empresas comienza a irles mal, bueno, pues el capital financiero simplemente va a desaparecer, se van a detener las inversiones a las mismas y esto, así como maximizaba su crecimiento, también puede maximizar una caída. Y es lo que estaba pasando en México, que perdió
perdió, ¿cómo será? Como perdió la confianza de los capitales extranjeros a nivel internacional y por lo tanto dejaron de invertir. A lo que el gobierno de José López Portillo lo que respondió fue de un día a otro nacionalizar la banca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos que hay un proceso que es la nacionalización y que es opuesto a la privatización. Otra forma de referirnos a la nacionalización es la expropiación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un país expropia o nacionaliza una empresa, hagan de cuenta que hay una empresa estadounidense radicando en México, y México, el país decide nacionalizarla, lo que hace es literalmente arrebatarla de sus dueños originales y ahora, o sea, a partir de ese momento, la empresa, su infraestructura, sus trabajadores y sus ganancias pertenecen al gobierno mexicano. Esto obviamente genera una serie de problemas a nivel internacional y en ese sentido pues es muy poco recomendado que se lleve a cabo, ¿no? Cuando, cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza las empresas petroleras estadounidenses en su sexenio que va de 1934 a 1940, Estados Unidos obviamente, o sea, vamos, el problema no se lo ganó Cárdenas con las empresas y ya, se lo ganó con todo el país estadounidense. Y la forma en la que, o sea, lo que se le aplaude a Cárdenas por esta situación es que tuvo los medios económicos y políticos para sentarse en una mesa con representantes del gobierno estadounidense para negociar qué se iba a hacer con esta expropiación. Mientras que cuando López Portillo nacionaliza la banca, es decir, se apropia de 58 bancos pertenecientes a empresas extranjeras, no tiene los medios para negociar con los países de donde son provenientes estos bancos. Simplemente fue una medida desesperada para intentar hacer que los capitales extranjeros no dejaran de invertir en las empresas mexicanas. Esto para hacer que no se maximizara la caída de la economía mexicana. No obstante, en lo que esto devino fue irremediablemente en una mayor pérdida de la confianza internacional en el país mexicano. Así, fue durante el sexenio de López Portillo que se vivió la mayor devaluación del peso mexicano. Pasó el dólar de valer 26 pesos mexicanos a valer 150 pesos mexicanos. Esto es una devaluación de algo así como el 477% del peso mexicano. Justo es este momento en el cual el peso se dice que pierde dos ceros. Es en este contexto que termina el sexenio de José López Portillo y comienza el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Es muy fuerte porque eh, el sexenio de López Portillo cierra entre rumores de golpe de Estado. Así el nivel de la crisis, así el nivel de de la problemática a nivel nacional. Que cabía la posibilidad de que los militares tomaran el Ejecutivo Nacional e instauraran una dictadura militar para intentar controlar la problemática que se había generado. Entonces, llega Miguel de la Madrid Hurtado al gobierno en 1982 y frente a un México carente de dinero que a final de cuentas tiene que intentar reactivar su economía, lo único que le queda es pedir prestado todavía más dinero.
¿Y a quién le pide prestado? Pues no a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que le estaba cobrando. Más bien se lo pide prestado a los dos organismos que surgieron de el Bretton Woods. Me refiero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Recuerden que estos dos organismos se han encargado de darle préstamos a los países para incentivar su crecimiento económico siempre y cuando los países adopten las políticas económicas que estos dos organismos promuevan. Y en un inicio era el keynesianismo lo que promovían. De hecho, México recibió préstamos del FMI, del Banco Mundial, debido a la instauración del keynesianismo entre 1940 y 1970. Pero para 1982 ya no promovían el keynesianismo, sino más bien el neoliberalismo. Y México, no, bueno, lo que tuvo que hacer es, para aceptar este préstamo, eh, justamente llevar a cabo esta reestructuración de la política económica del país. Em, entonces se logra una moratoria de la deuda, o sea, pagar después a Estados Unidos con la condición de que las tasas de interés se hayan elevado. Se le pide prestado dinero al FMI y al Banco Mundial y entonces comienza una serie de reformas estructurales en el país para virar hacia el neoliberalismo. Notemos que a final de cuentas neoliberalismo es la aplicación del liberalismo que se había defendido, bueno, del liberalismo económico que se había defendido en la teoría clásica de Adam Smith y David Ricardo. Lo que dicen los autores principales del neoliberalismo, que fueron Friedrich Hayek y... ay, se me fue su nombre. Ya lo chequé. Y Milton Friedman, ambos autores provenientes de de la Universidad de Chicago, eh, fue definitivamente el retroceso del Estado ante la intervención en la economía. O sea que el gobierno ya no debía, y digo, a final de cuentas una vez más el gobierno ya no debía interferir en los procesos mercantiles nacionales. Recordemos que el keynesianismo se vio caracterizado por una constante participación, por una constante intervención estatal en la economía. Por ejemplo, el aumento del gasto público claramente representaba una búsqueda por la reincentivación de la economía nacional, del ciclo económico, de la misma forma, la manera en la que entre 1940 y 1970 se limitaron las importaciones a partir del establecimiento de aranceles, bueno, definitivamente fue una forma en la cual el gobierno intervino en los procesos mercantiles nacionales. Y esto era algo que el neoliberalismo criticaba y sugería que cesara. Entonces, las reformas estructurales que vivió México a partir de 1982 fueron en ese sentido, en el sentido de disminuir la participación estatal en el mercado, reducir el gasto público y en ese sentido, de la misma forma, disminuir las pensiones y sistemas de apoyo económico a sectores poblacionales vulnerables, la defensa a el crecimiento de las empresas mediante la competencia sin intervención estatal. Por ejemplo, como les decía, en esta dualidad entre privatización y nacionalización o expropiación,
había una serie de empresas que ya sea que habían sido nacionalizadas o que habían sido generadas por el Estado y crecidas por él mismo, como pueden ser Telmex, Pemex mismo, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, y a partir del gobierno de López Portillo, como les decía, la banca, es decir, estos 58 bancos que nacionalizó su gobierno, pasaron a ser privatizados. Sí, bueno, si bien Pemex no completamente, sí hubo partes de Pemex que fueron privatizadas. O sea, que pasaron a pertenecer a la inversión privada y en consecuencia fueron administradas por la misma. El discurso que se mantenía era que en un momento de crisis como el que se estaba viviendo, sobre todo, era muchísimo más difícil la correcta administración de las empresas estatales. Si bien estas eran generadas, administradas y crecidas para, por ejemplo, crear fideicomisos, para invertirlos en el gasto público y así ayudar a la población si si la economía mexicana iba en descenso. Lo que era cierto era que, por ejemplo, a través de procesos como la hiperburocratización, el crecimiento de todas las puestos de la burocracia que se vivieron a partir del gobierno de Luis Echeverría, hacían que estas empresas fueran demasiado pesadas y que se movieran con mucha lentitud debido a la burocracia. Entonces, lo que decían los quienes fomentaban el neoliberalismo era que lo óptimo era dejar que estas empresas estuvieran en manos de la industria privada y que fueran administradas a partir de la eh, de la competencia, de la competencia inclusive internacional. Y es que, o sea, vamos, este discurso es bastante creíble. La cuestión es que, por ejemplo, en industrias, en empresas como Telmex mismo, aquí yo meto un poquito de mi cuchara, pero pues habría que tomar en cuenta que el proceso de privatización conllevó principalmente a que sujetos en específico se volvieran dramáticamente ricos de la noche a la mañana y que esto simplemente afectara negativamente en vez de fomentar una correcta distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, si bien la privatización de estas empresas se argumentaba que era necesaria, la forma en la que fueron privatizadas pues necesitaría un examen, ¿no? Para ver si fue la mejor forma de llevar a cabo la privatización, en la cual, pues, en un momento de crisis en el cual el país estaba, o sea, vamos, experimentando las dificultades más fuertes que había tenido prácticamente en todo el siglo XX, económicamente hablando, de pronto, de la noche a la mañana, salió que un mexicano se había convertido en la persona más rica del mundo, ¿no? Otra de las búsquedas del neoliberalismo fue la apertura comercial. Recordemos que en 1944, en el acuerdo de Bretton Woods, hubo una organización que no pudo crearse, que fue la OIT, la, la, no, perdón, OIC, la Organización Internacional del Comercio, que abogaba por una apertura comercial. Es decir, por la posibilidad de que empresas, por ejemplo, que las empresas de un país pudieran salir al extranjero a competir y que este país también aceptara empresas internacionales compitiendo dentro de sí mismo. Lo cual para muchos países del Bretton Woods o sea, estuvo bien, estaban de acuerdo con ello. No obstante, los países latinoamericanos decidieron que no se creara este acuerdo debido a que
pues a final de cuentas en Latinoamérica no se encontraban empresas que tuvieran la capacidad de competir a nivel internacional, ni en el extranjero y ni en el propio país, o sea, ni siquiera en donde estaban. Entonces esta búsqueda por competencia, como no tenían los requisitos básicos, simplemente iba a terminar en la bancarrota de las empresas mexicanas. Entonces, Estados Unidos y Europa no crean la OIC, pero crean el GATT, que es el Acuerdo Global de Impuestos y, bueno, intercambios. El Global Agreement on Taxes and Trades. Y que prácticamente es un OIC, o sea, un organismo que fomenta la apertura comercial de los países, pero que solo ocurre entre Europa y Estados Unidos. Bueno, pues cuando México acepta el préstamo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1984, parte de los requerimientos para la neoliberalización del país estaban en que entrara México al GATT. Y efectivamente entra en 1986 al GATT. De la misma forma, México entra al TLCAN, ¿no? Al TLCAN, o sea, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, generando un acuerdo de apertura comercial en América del Norte, haciendo que empresas mexicanas compitieran con empresas canadienses y estadounidenses, tanto en territorio angloparlante como en México. Em, y bueno, a final de cuentas, el neoliberalismo, en consecuencia, es la búsqueda de la no intervención estatal en la economía. Y bueno, yo creo que con eso nos quedamos hasta la clase de hoy. Bueno, hasta el video de hoy. Les agradezco su atención y nada, seguimos platicando en el siguiente video. Muchas gracias.